Gracias, Señor, por tu presencia aquí entre nosotros. Gracias, Padre eterno, por lo que hemos escuchado de tu palabra hasta aquí, Señor. Ahora te pido, Señor, me dé la dirección de tu Espíritu Santo. Ponga, Señor, en mis labios las palabras propicias, Señor, para la edificación de tu pueblo aquí presente, para la honra y gloria de tu nombre. Que todo lo que tú me permitas hablar sea conforme a la dirección de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador, que vives para siempre. Amén. Damos gracias al Señor, mis hermanos, por estar en un culto más de esta fiesta, reunidos para honrar el nombre de nuestro Dios y ser edificados con su santa palabra. Gracias al Señor por la presencia de nuestro hermano ministro y su esposa. Dios les bendiga. Nuestro hermano obispo general Arsenio y su familia, los hermanos que le acompañan, obispo general Gonzalo, le bendiga, su esposa. Gracias al Señor por nuestro hermano obispo Ezechías, obispo Edilberto, nuestro hermano obispo Jonás, obispo Enrique, todos mis hermanos pastores generales, pastores y todo el ministerio en general, cada uno por su nombre. Dios les bendiga. Todos mis hermanos presentes, Dios les bendiga. Todos mis hermanos, todas mis hermanas presentes, Dios les bendiga. Gracias al Señor por esta meditación que estamos teniendo esta noche acerca de estas palabras, expresiones que dijo nuestro Señor Jesús estando en la cruz del Calvario, que, como bien lo decía el profeta, no abrió su boca en ningún momento para quejarse, para reclamar nada, para desear el mal contra aquellos que estaban ensañados contra él. Pero sí expresó estas palabras que tienen un profundo significado para nosotros, los que hemos creído en él. El mundo religioso en estos días, pues, habla también. Y hablan de estas 7 palabras. Hablan de la crucifixión, el sacrificio, de todo el dolor, y quizás lo enseñan con mucha más profundidad teológica, pero lastimosamente muy pocas veces hay en su corazón realmente un sincero arrepentimiento, un propósito real de vivir entregados de corazón al Señor. Nosotros, pues, conforme al alcance que Dios nos da a cada uno, pues podemos tratar de explicar a nuestros hermanos lo que significa para nosotros, lo que representa para nosotros estas palabras dichas por el Señor Jesús, que son 7 palabras expresadas por él estando en la cruz del Calvario. Hemos escuchado ya de nuestro hermano ministro, pues, esa palabra tan importante acerca del perdón, y que el Señor mostró todo su amor, su bondad y su misericordia y su perdón para con toda esa gente que estaba allí ensañada contra él.
y él más bien intercedió ante el Padre cuando él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos escuchado también la explicación de nuestro hermano obispo acerca de ese hombre que pudo reconocer quién era el que estaba ahí en el centro de ellos dos. Él reconoció que a pesar de todo lo que él estaba allí llevando, sufriendo, padeciendo, no era un ser común, era un rey, era un señor, pero no de esta tierra. Él lo pudo identificar, tuvo esa capacidad y esa humildad para reconocer quién era él. Cuando él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él había entendido que ese era un rey. Era un rey, y no era cualquier rey, era el rey del universo, el rey de reyes, señor de señores. Y por eso él se humilló, reconociendo su condición. Y Dios, que está siempre para perdonar al que reconoce su pecado, su falta, y se humilla ante él, el Señor está presto para perdonarlo. Y el Señor en ese mismo momento lo hizo apto para su reino. Yo quisiera pues en esta noche también hablar acerca de una palabra que ya en el final de su sacrificio el Señor pudo expresar. Y pues casi siempre he meditado en esta palabra. Me gustan todas las palabras que el Señor dijo, porque tienen una gran enseñanza para nosotros todas estas palabras. Pero siempre pues, o generalmente he meditado en esta palabra que el Señor dijo, porque en ella resume toda la obra redentora que Él vino a hacer en favor de nosotros. En esta expresión, el Señor está expresando su culminación de toda su promesa que ya estaba desde los tiempos de los profetas dada en favor de la humanidad. Y allí concluyó este sacrificio. Como bien lo decía el apóstol Pablo, ya no se necesita más sacrificio por el pecado. No hay nada más que el hombre pueda hacer para ser redimido o rescatado de la muerte eterna por causa de su pecado. Porque ya Jesús hizo todo lo que se necesitaba hacer para que el hombre tenga esperanza, tenga una oportunidad de salvación para su alma. Si el hombre no aprovecha esta única oportunidad que le queda, pues no hay para él ninguna otra esperanza. Y lo único que le espera es la paga del pecado, que es la muerte eterna, que es la condenación. Porque el pecado es algo tan horrible ante los ojos de Dios que solo Cristo pudo haber pagado por nosotros. Solo Él lo podía hacer. Y el que no aprovecha esa única oportunidad, ese único medio de salvación que tenemos, entonces tendrá él que pagar por sus propios pecados. Pero como no hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay nada que el hombre pueda hacer para pagar por su pecado,
entonces tendrá que sufrir eterna condenación en un lugar donde nunca más podrá salir de ahí, como un mensaje que oía de alguien que que lo tomaba de por ahí, de alguien que decía que pasarán 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000 de años, miles de millones de años, y ahí seguirá sufriendo eterna condenación. Que si las personas creyeran esto, entendieran esto, no arriesgarían su alma, su vida, por un pecado, por una inmundicia, por un vano placer de este mundo. Pero lastimosamente, por la ceguera espiritual a causa del maligno, el hombre no es capaz de darse cuenta del precio tan horrible que tendrá que pagar por rechazar a Jesús. Pero gracias a Dios por aquellos que en su misericordia, en su amor, Dios nos ha podido dar un poquito de entendimiento para reconocer nuestra condición sin Él y rendirnos ante Él, aceptándolo en nuestros corazones y estando dispuestos a no vivir conforme a nuestra carne, ya no vivir conforme al mundo, ya no vivir conforme al príncipe de la potestad del aire, sino vivir sujetos a Dios. Es el pequeño precio que pagamos para no ser condenados. Seguir a Jesús, obedecer su palabra, como decía Él, llevar su yugo, como Él decía, llevar mi yugo sobre vosotros. Y ese yugo es su palabra. Y ese yugo es para que nosotros no nos desenfrenemos, no nos desboquemos a seguir haciendo más el mal, sino a dejarnos guiar por Él, enseñar por Él. Vamos a leer, mis hermanos, en San Juan capítulo 19, versículo 30. Uno solo. Como Jesús tomó el vinagre, dijo con su madre, y habiendo inclinado la cabeza, dio al Espíritu. Amén. Como Jesús tomó el vinagre al Señor cuando dijo que tenía sed. Sí tenía sed física porque estaba en una agonía muy grande. Sí tenía sed física, pero más que sed físicamente, murió con esa sed de salvar al pecador. Y cuando él dijo, sed tengo, pues lo que le dieron fue vinagre. Dice, y después que tomó el vinagre, bueno, hay un evangelista dice que él no lo tomó. Creo que así dice. Cuando le dieron vinagre con hiel a tomar. Pero en el relato del apóstol de Juan dice, como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Con esas palabras le estaba diciendo, ya, yo cumplí lo que mi Padre me había ordenado hacer por la humanidad. Recordamos que cuando el Señor estaba en agonía en el Getsemaní y oraba, con grande agonía, dice, con grande angustia, en su agonía, sabiendo todo lo que él tenía que sufrir y padecer, en su condición humana él sentía mucha angustia, mucha desesperación, ansiedad por lo que tenía que atravesar. Y en su oración él decía, Padre, si quieres, pasa de mí este vaso, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
a pesar de todo el dolor, el sufrimiento que él sabía que tenía que pasar. Porque una cosa es que usted no sepa lo que le espera ya más adelante. Otra cosa es que usted sepa exactamente todo lo que va a tener que atravesar en estos próximos años. El Señor lo sabía todo lo que iba a suceder. Y por eso él, en ese momento de oración, él estaba viendo todo este proceso de dolor, de sufrimiento, de infamia, de injuria, de burla, que tú tenías que sufrir. Todo lo estaba él, y por eso él decía estas palabras: si quieres, Señor. Pero era la única manera como nosotros podíamos ser redimidos de ese triste destino que nos tenía reservado nuestros pecados. Y por eso él dijo: pero que no se haga mi voluntad. Es decir, hasta lo último él estuvo siempre dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Y por eso, cuando ya él concluyó este sacrificio, dijo esta palabra: consumado es. Cuando él estaba orando en el Getsemaní, allí lo confirmaba en su oración. Y él decía estas palabras, San Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. El Señor siempre dio testimonio de su Padre. Siempre hablaba de su Padre. Siempre se refería a su Padre. Porque en su condición humana, él vivió humillado por obediencia de su Padre. Y por eso él decía: te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando él hacía esta oración, todavía faltaba la parte más dura de su obra redentora. Sabemos que toda la vida de nuestro Señor desde que nació fue de sufrimiento, fue de menosprecio, de rechazo. Ni siquiera tuvo un lugar digno donde nacer. Sus padres tuvieron que huir a Egipto porque lo perseguían para matarlo. Tantas cosas que el Señor tuvo que pasar en esa vida breve sobre esta tierra. Su tiempo fueron de 33 años y medio sobre esta tierra, aunque su ministerio fue de 3 años y medio. A los 30 años, como era el orden de los sacerdotes, que a los 30 años podían empezar a ejercer su función sacerdotal, él la empezó a los 30 años. 3 años y medio de predicación, hablándole a la gente, llamándolos al arrepentimiento, anunciándoles de la esperanza de salvación y haciendo maravillas, milagros, sanidades, prodigios, como nunca antes en la historia de la humanidad. Ningún otro hombre de Dios, ningún profeta pudo hacer los milagros y las maravillas que todos los días durante esos 3 años el Señor hizo. Todo su ministerio fue de servicio, fue de amor, de bondad, de misericordia, de perdón. Y concluyó con este sacrificio expiatorio. Era la única manera que podía el hombre ser redimido. Por eso, como lo decía el apóstol Pablo en los Hebreos, en el capítulo 9,
Sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecado. Todos aquellos sacrificios que se hacían en la antigüedad eran una sombra, eran un símbolo de lo que sería el sacrificio perfecto en favor del pecador. Dice en los Hebreos capítulo 9, versículo 22. Así todo es purificado según la ley por sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace. Todo dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Por eso es que constantemente allá en el pueblo hebreo estaban haciendo sacrificios, sacrificando ovejas, sacrificando bueyes, sacrificando corderos, sacrificando carneros, sacrificando animales constantemente. Todos los días, porque como había tanto pecado, tanta ofensa, tanta falta a la ley, entonces eso era constantemente, día y noche, estaban haciendo esos sacrificios. Pero con el sacrificio de Jesús se acabaron todos esos sacrificios porque ya no eran necesarios. Con un solo sacrificio, dice, Él hizo perfecta todas las cosas. Dice en los Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Hasta el 14. Esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Ya no hay más ofrenda, ya no más sacrificio por el pecado. Nadie puede hacer un sacrificio por un pecado. Ya todo lo hizo Jesús por nosotros y por eso es que ahora nos toca es remitirnos a Él, pedirle a Él, llorarle a Él, arrepentirnos de corazón, suplicar su perdón y su misericordia a Él. Si hacemos un ayuno, es para eso, para buscar el socorro del Señor, para buscar la misericordia de Dios, porque esa horita de no comer, eso no puede cubrir ningún pecado. Es la sangre de Cristo la única que puede limpiar nuestros pecados. Por eso el Señor nos dice, si tenemos comunión entre nosotros, tenemos comunión con Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, es la que nos puede limpiar de todo pecado. Dice, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Toda esa sangre que se derramó de todos esos animales no pudo hacer casi nada. Pero era como dice aquí mismo, ¿verdad? Una figura de este tiempo presente, todo aquello. Dice, pero habiendo ofrecido por los pecados uno solo, su fue un sacrificio único, poderoso, suficiente para siempre, dice. Un solo sacrificio para siempre, ¿verdad? Lo ofreció el Señor por los pecados. Ahora está sentado, dice, a la diestra de Dios, esperando lo que resta. Resta que el hombre se rinda a Él,
Han pasado 20 siglos dándole a la humanidad la oportunidad. Que venga Él, que se arrepienta, que deje el pecado, que renuncie a esa vida lejos de Dios, que empiece a seguir su palabra, sus mandamientos, su ordenanza. Él está esperando que termine ese tiempo de la dispensación en favor de la humanidad. Han transcurrido casi 20 siglos, pero ya se está acabando ese tiempo. Ya es muy poco lo que queda. Hay que aprovechar lo que está. Y aquel que todavía está sin un verdadero arrepentimiento, quizás está en la iglesia de una manera religiosa, viene a la iglesia, canta, ora, pero por allá, como hace el religioso, hace más de 4 cosas, no está haciendo nada. Hay que de verdad estar convertido al Señor, como le decía Pedro a aquella gente, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, porque vendrá el tiempo del refrigerio, ¿verdad? Dice, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y quién es enemigo de Dios? El que hace lo malo, el que rechaza su obra redentora, el que prefiere mejor amar las cosas de este mundo que seguir a Jesús. Sí. Todos esos son enemigos. Dice el Señor que nosotros mismos éramos enemigos de las obras, pero ya no podemos andar en malas obras. Y todos sabemos lo que es mala obra, ¿verdad? Todo pecado, dice, es maldad. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Él cumplió todo lo que se necesitaba hacer para nuestro perdón, para nuestra limpieza, para nuestra redención, para nuestro rescate. Lo hizo ya el Señor Jesús. Él vino a cumplir todo lo que de él estaba escrito. Por eso es que dice allá en San Mateo, decía él mismo, no pensé, decía, que yo he venido a abrogar la ley. Pero ¿por qué él decía eso? Porque es que la ley estaba diciendo todo lo que él iba a hacer, porque no lo podíamos hacer nosotros, ninguno podía cumplir la ley. La ley era solamente para señalar el pecado, para indicar el pecado, pero la ley no sirve para justificar a nadie. Entonces él vino a cumplir todo lo que en la ley estaba escrito de él. Todos esos sacrificios eran parte de lo que en la ley estaba escrito. Todas las cosas que se refiere a la ley eran un símbolo, una sombra, una representación del Señor Jesús. Por eso es que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia habla de Jesús. De Jesús. Aún Moisés dice que cuando iban por el desierto, la piedra que lo seguía, esa piedra que brotó agua, dice, y esa piedra lo seguía, y esa piedra era Cristo. Todo aquello representaba a Cristo, ¿verdad? Y él decía, no pensé que he venido a abrogar. Leamos. Todos mis amados hermanos de Boca del Toro en este momento se encuentran en la vigilia Finca 15 Luzón. A todos los hermanos de los Mamoletos, la gloria. Si no va a cumplir, solo él pudo cumplir a cabalidad todo. A pesar de que estaban buscando. De donde nos están viendo, de qué país. Nadie me orgullo de salúdanos, hermanos y hermanas. Jesús, ninguno de nosotros podemos decir eso. Porque de una u otra manera ofendemos al Señor. Ya no vivimos en esa obra de tiniebla. Como decía el que no es nacido de Dios, hace pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que vive en el pecado. Que su mente está entregada al pecado. Que desde que amanece hasta que anochece pensando en el pecado.
a nosotros, pero no significa que no ofendemos a Dios. Le faltamos al Señor. Hasta con nuestro reír, como dice una alabanza, hasta con nuestro llorar a veces, porque a veces podemos llorar de rabia, de no, de amargura, a veces de dolor. A veces nos reímos, nos burlamos de los demás, y eso es truanería. Hablamos de los demás y al Señor no le agrada eso. Sí ofendemos a Dios de una u otra manera, pero ya no vivimos en el pecado, ya no estamos en el pecado, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Si en algún momento dado tenemos alguna falta, alguna flaqueza, alguna imperfección, por el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos habla, nos redarguye, nos reprende y nos humillamos al Señor. Porque la Biblia también dice que Él es nuestro sumo pontífice. Para eso Él ascendió a los cielos. Para interceder, dice, por lo que Él ha salvado. ¿Y quiénes son los que Él ha salvado? Aquellos que ha rescatado de este mundo de tinieblas, que nos ha rescatado de los vicios, que nos ha rescatado de la inmundicia, de la fornicación, de la borrachera, de la brujería, de la idolatría, del robo, de la mentira y de tantas cosas abominables ante los ojos del Señor. Nos ha rescatado. Pero Él sabe que en nuestra naturaleza humana todavía hay inclinaciones, hay cosas que no son correctas en nosotros, ¿verdad? Y por eso Él está allí como nuestro pontífice. Y eso es lo que decía la ley. Allá en la ley, porque la ley dice hasta los profetas, todo lo que es el Antiguo Testamento se refiere a la ley, ¿verdad? Así lo dijo uno de los profetas. En la ley estaba ya escrito que Él iba a ser el descendiente directo de David y como tal su reino sería eterno. Todos sabemos que el reino de los descendientes de David terminó con el último de los descendientes de David, que creo que se llamaba, no recuerdo ahora mismo, Josías, que fue llevado preso a Babilonia, y allá quedó preso por el pecado, por la rebeldía, por la desobediencia. Hasta ahí llegó el reinado de David, pero el Señor le dijo, allá le prometió, como lo dice el Salmo 89, ¿verdad?, que su reino no tendría fin. Pero ¿de quién estaba hablando? Estaba refiriéndose, era precisamente a Jesús. Dice allá en el Salmo 89, versículo 3 al 5. Dice, hice alianza, allá por segunda de Samuel, por ahí por el capítulo creo que 5, ahí habla del pacto davídico, el pacto que hizo con David, donde le prometió, ¿verdad?, que su reino no tendría fin. Pero no se estaba refiriendo a un reino aquí en la tierra, sino al reino eterno que está en los cielos y que cuyo rey es nuestro Salvador Cristo Jesús. Dice, hice alianza con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y dice aquí en el versículo 28 y 29. Para siempre le conservaré misericordia, mi alianza será firme con él, y pondré su simiente para siempre, su trono como los días de los cielos. Dice, y pondré su simiente para siempre. ¿Cuál es esa simiente? Jesús, ¿verdad? Esa es la simiente. Por eso es que San Mateo prueba genealógicamente que Jesús era descendiente de David. Dice allá en San Mateo, en el capítulo 1, donde habla de la genealogía de Jesús, y empieza diciendo el versículo 1.
Dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Adán. De allá viene esa línea genealógica hasta llegar a Jesús. Y con eso San Mateo prueba, aunque el pueblo judío lo rechazó. Pilato, queriendo dar un ultimátum, porque él quiso librar a Jesús de la muerte, diciendo, no he hallado en él ninguna falta, no he hallado en él pecado ninguno. ¿Por qué? Lo quieren matar. Lo llevé a Herodes y Herodes tampoco encontró ninguna falta. Y entonces, como para dejarlo, aunque sea en eso inconforme, dice, puso un letrero que decía, Jesús, Rey de los judíos. Pero no estaba mintiendo, porque él era realmente. Aunque murió ahí en esa cruz, el Rey, no solamente de ellos, él es nuestro Rey. ¿Cuánto creemos que Jesús es nuestro Rey? Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Y a un Rey se le sirve, a un Rey se le obedece. Y nosotros aquí estamos para obedecerle, para servirle y para hacer su voluntad. La Biblia nos prueba que Él era el sumo sacerdote. Y ahí están los versículos en los hebreos, ¿verdad? Como el apóstol Pablo prueba. Entonces, todo lo que estaba escrito de él, todo se cumplió. Todo lo cumplió hasta el final. Por eso es que dice la palabra del Señor, que él dice, vamos a leer ahí en los Hebreos capítulo 1, capítulo 5, versículo 7 al 9. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En su condición humana, él se sometió, él se sujetó. Y en todo esto nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, ¿verdad? Como se estudiaba anoche. Sigamos sus pisadas de humildad, sigamos sus pisadas de obediencia. Por el pueblo de Dios es obediente. ¿Obediente a qué? A la palabra que hemos recibido, a la enseñanza que Dios nos ha dado, a la doctrina que hemos recibido del Señor. Tenemos que ser obedientes porque tenemos que imitar a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Por qué será que dice que aprendió la obediencia? Porque él era Dios mismo. Y como Dios, él tenía toda la autoridad, pero tanto en su naturaleza humana, él nos dio ejemplo de humildad, de obediencia, de sujeción a su Padre. Y por eso dice, aprendió la obediencia y consumado. Es decir, terminando esa obra redentora por medio de la obediencia a lo que su Padre Dios le había ordenado, ¿verdad? De pagar ese sacrificio en favor de nosotros. Y al terminar esa obra, por eso dice, y consumado, vino a ser causa de eterna salvación. De eterna salvación. Por eso es que la vida eterna de nuestra alma la recibimos el día que nos entregamos a Jesús. Dice la palabra del Señor, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque nuestra alma estaba muerta. Y al recibir el Espíritu Santo, esa alma recibe vida. El cuerpo se va a la tumba, pero el alma no muere. Si somos fieles a Dios, pues, lógicamente. Si permanecemos hasta el fin, por eso es que el Señor dice, el que perseverar hasta el fin. Porque es que esto es para caminarlo hasta el final, ¿verdad?
Dice, vino a ser causa de eterna salvación, salud, espiritualmente salvación. Dice, a todo lo que le obedece, si le obedecemos, tenemos segura salvación para nuestra alma. Dice, nombrado de Dios pontífice, según el orden de Melquisedec. Él es nuestro sumo pontífice. Y por eso nosotros podemos acudir a Él, buscando su perdón, su misericordia, buscando su intercesión en todo momento. Yo creo que todo buen cristiano que reconoce que no es perfecto en toda su oración, después de honrar, de alabar y bendecir el nombre del Señor en su oración, lo primero que debe hacer es pedirle perdón al Señor. ¿Cuánto le pedimos perdón al Señor en nuestra oración? Yo le pido perdón. Yo estoy luchando por ser fiel a Dios. Yo estoy luchando por obedecer su palabra. Pero sé que no soy perfecto. Y por eso siempre en mi oración le pido al Señor, perdóname, Señor. Porque reconozco que todavía en mí hay imperfección. Todavía en mí hay flaqueza. Ayúdame a superarlas y que cada día yo pueda lograr esa perfección a la cual tú me has llamado. Te imploro tu perdón y tu misericordia por la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario, en favor de todos, ¿verdad? Él es nuestro sumo pontífice. Entonces Jesús cumplió todo lo que de él estaba escrito, toda la misión que le correspondía hacer. Ya no necesita más sacrificio por el pecado. Por ahí de tiempo en tiempo aparecen unos locos diciendo que por allá había uno en Puerto Rico que se llamaba Jesús. Allá en Colombia tenía una congregación grande ese. Y oí que hasta uno que estuvieron aquí en la iglesia se fueron con ese grupo también allá en muchos años hace ya de eso. Se llamaba Jesús. Y dice que él vino a cumplir lo que Jesús no pudo cumplir. Porque a Jesús le faltaba algo. Eso es una blasfemia. Es una herejía. Ya Jesús cumplió todo lo que se necesita, pues se necesitaba hacer para redimirnos de la maldición del pecado. Ahora nosotros, como corresponde, tenemos un llamado del Señor también. Todos nosotros tenemos un llamado. Todos nosotros tenemos un ministerio, un don que Dios nos ha dado. Porque el que no tiene dones es porque no tiene el Espíritu Santo. Los dones es por el Espíritu Santo, y como poseedor del Espíritu Santo usted tiene cada uno, no solamente los que estamos acá. Tenemos un ministerio que Dios nos ha dado y tenemos que cumplirlo. Pero todos tenemos también un llamado del Señor para servirle, para hablarle a las almas, para dar testimonio de Cristo en el mundo, por nuestra vida, nuestro proceder. Y todos nosotros tenemos que cumplir ese llamado que el Señor nos ha hecho. Todos nosotros tenemos que llegar hasta el final de nuestra carrera, porque solo el que persevere hasta el fin es que podrá heredar la vida eterna. Anoche nuestro hermano obispo Ezechía daba una conclusión acerca, ¿verdad?, después de todo lo que tuvo que sufrir, cómo el Señor le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, y que delante de él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Ahí él está en el trono de su gloria ahora. Pero el Señor también a nosotros nos promete: el que venciere, dice, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahí en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis da diferentes promesas para el que venciere. Será columna en el templo del Señor, le dará un nombre nuevo, ¿verdad? Y todas esas promesas, comerá del árbol de la vida, promesas hermosas para el que venciere. Entonces nuestra meta, nuestro objetivo debe ser vencer. ¿Por qué hablo de vencer? Porque es que llevamos una batalla espiritual. Llevamos una lucha contra el mundo, contra el diablo y contra nuestra carne. Y no todos logran esa victoria. Hay gente, no solamente ya dentro de la iglesia, ya están derrotados. Ya no tienen ánimo de las cosas del Señor. Ya no tienen deseo de las cosas del Señor. No buscan los cultos, no oran, no ayunan.
pero están allí porque está papá, porque está mamá, porque está su marido, porque está su mujer, qué sé yo. No, tenemos que ser victoriosos. Tenemos que terminar nuestra carrera también. El apóstol Pablo daba testimonio cuando ya él estaba en el ocaso de su vida, porque Dios a estos hombres les revelaba cuando ya ellos terminaban su carrera. Y ellos la terminaron no como la terminamos generalmente nosotros, quizás en una cama ahí, una enfermedad, y de pronto nos quedamos y ya. No, ellos dejaron esta vida de una manera muy dura, como fue el apóstol Pablo. La Biblia no registra cómo murió el apóstol Pablo, pero él sí decía: yo estoy ya para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. Ya él sabía que estaba ya en el final de su carrera, pero tenía la satisfacción que él había cumplido también con el llamado que Dios le había hecho. Y por eso él decía: he peleado la buena batalla. Dice: he acabado la carrera. Que nosotros podamos pelear esa batalla y ser victoriosos, porque tenemos promesa de ser vencedores, no de ser derrotados. El Señor dijo: el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. Y si Él venció, nosotros también venceremos en su nombre. ¿Cuánto creen, mis hermanos? Nosotros vamos a vencer también. La vida cristiana no es muy fácil, no todo es color de rosa, pero tenemos promesa de ser vencedores, de ser victoriosos. Dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. No solo a mí, decía él, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuánto amamos la venida del Señor? Algunos irán a la tumba, otros estaremos para cuando Él venga a buscar a su iglesia. Yo espero estar allí. Dice: seremos transformados. Y yo creo que espero estar ahí porque yo estoy viendo que ya esto está muy cerca, mis hermanos. Yo no puedo decir cuándo será que Cristo viene, pero yo creo que en el 2030 no pasamos que Cristo venga por su iglesia. ¿Cómo va este mundo? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las guerras? ¿Cómo están los acontecimientos, la maldad multiplicada? ¿Cómo están los pronósticos de las cosas que van a venir? Ya se habla de un gobierno mundial. Ya se está pensando que la solución es un gobierno mundial, que es el que puede arreglar todas las cosas. El único que puede arreglar las cosas se llama Jesús. No hay otro. Y ese gobierno mundial sí va a ser, pero eso va a ser después que termine este tiempo, ¿verdad? En ese milenio de paz que vendrá después de lo que acontecerá en este mundo, donde prácticamente 2/3 partes de la humanidad van a perecer con grandes plagas, terremotos, cataclismos, desastres naturales y sobrenaturales, guerra, hambre, mortandad. Todo esto le espera a esta tierra. Por el Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia. Y algunos estaremos allí en ese momento cuando Él venga por nosotros. Otros quizás iremos a la tumba. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero hay que estar preparados. Y por eso el apóstol tenía la satisfacción de que él había cumplido. Él terminó su carrera. Él peleó la batalla. Él guardó la fe, guardó la palabra. Y por eso él tenía esa confianza. Dice: por lo demás, no digo posiblemente. No. Si estamos guardando la palabra, si estamos luchando por ser fieles a Dios, podemos tener esa seguridad que a nosotros también nos está guardada la corona de justicia que Dios ha preparado a todos los que le aman. El apóstol Pedro también, el Señor le dijo cuando ya estaba a punto de terminar su trabajo, y él decía unas palabras allá en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15.
Él sentía esta preocupación de que los hermanos no se fueran a olvidar de los consejos que le dio, de las palabras que dio al pueblo. Como nuestros predecesores, nuestro ministro Teruel, nuestro ministro Mora, que tuvieron esa preocupación, ese interés de que conservásemos esos principios que adquirimos por medio del Evangelio, esa enseñanza, esa palabra. Ellos procuraron eso también. Y lo estamos procurando, nuestro ministro lo está procurando. Gracias a Dios que se han superado algunas cosas. Hoy vemos que las hermanas están luchando por vestir honestamente. Hubo tiempo de lucha en esto. Parecía esto una pasarela. ¿Quién vestía más? Y era una lucha. Y yo vi que hermano ministro, nuestro ministro que tenemos, se puso en una campaña de esto, trabajando, aconsejando, exhortando, llamando la atención, corrigiendo. Y hoy vemos que se está luchando por esto. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Hoy nuestra hermana, la mayoría, por ahí habrá una que otra terca, pero la mayoría están luchando por vestir bonito, honesto, ¿verdad? Como quiere el Señor. Y esa es una identidad de la verdadera cristiana, porque la cristiana no es para andar exhibiendo, promoviendo, ni vendiendo su cuerpo, no, su cuerpo es un templo, pasión. Pero él decía, sabiendo que brevemente tengo, dice, de dejar mi tabernáculo. Cuando él hablaba de esos tabernáculos, ¿a qué se refería este cuerpo? Porque este cuerpo es el tabernáculo del alma y del espíritu, que es lo más importante que nosotros tenemos, porque el cuerpo es temporal, es pasajero, pero el alma es eterna. Entonces este es el tabernáculo de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y por eso él decía, tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También dice, yo procuraré con diligencia, que después de mi fallecimiento, vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Los que conocimos a nuestros ministros anteriores tenemos memoria, ¿verdad? De lo que nos aconsejaron, de lo que procuraron, de lo que nos enseñaron. Y que eso no lo olvidemos. Acordaos de vuestros pastores, dice. Vamos a leer ese último versículo. Amén. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Acordad de vuestros pastores. Acordémonos de los consejos buenos que nos dieron. Acordémonos de las instrucciones, de las correcciones que tuvimos que recibir algunas veces porque no somos perfectos, ¿verdad? Y tenemos que ser corregidos también. ¿Cómo no? Dice, corrige al sabio y te amará. No corrijas al necio porque te va a aborrecer. Es de sabio recibir la corrección, recibir el consejo. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando, dice, cuál haya sido el éxito de su conducta, porque hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Hubieron muy buenos pastores, de buen testimonio, de fidelidad, pero también hubieron algunos que fracasaron, no dejaron buen testimonio. Bueno, eso no se toma en cuenta, pero esos buenos testimonios, esos buenos consejos, esas buenas exhortaciones, vamos a guardar en nuestros corazones. Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a estar de pie para darle gracias al Señor, que el Señor nos ayude y nos guarde a perseverar hasta el fin. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa obra de